Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado sea su bendito nombre. Agradecidos estamos, Padre, porque usted es misericordioso para con nosotros, a pesar, Señor, de nuestras debilidades, Señor, a pesar de nuestros fallos. En sus manos de amor estamos en esta mañana de su sábado santo, Señor, para que podamos entender lo que usted en esta mañana quiere hablarnos, para que podamos transmitir, Señor, a las personas su mensaje, su verdadero mensaje. En sus manos de amor está todo su pueblo, usted los conoce, Señor, por nombre y apellido. Guíelos a la verdad, Señor, y ayude a aquellos que ya están caminando para que puedan seguirlo haciendo. Quédese con nosotros hoy y siempre y acompáñenos día a día, Señor, en este camino hacia la Canaán celestial. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de los que estamos aquí y a las personas que nos están siguiendo a través de internet. Esta es nuestra lección número 4 de esta serie que titulada La mayordomía, las motivaciones del corazón. Hemos estado viendo acerca de cómo las riquezas y todos los recursos que Dios nos ha dado, pues cómo administrarlo bien. Hemos seguido una serie a través de lo que llevamos de la escuela sabática. Y la de este sábado se titula Escapa de las costumbres del mundo. Y que cuántos de nosotros no nos vemos envueltos en las costumbres del mundo. Yo creo que la mayoría, todos. Y a veces cuesta mucho tratar de equilibrar una cosa con la otra. No porque no se deba hacer, porque Dios nos ha llamado que no debemos de seguir al mundo, sino su palabra. Pero como seres humanos que somos y con esas tendencias que tenemos, pues nos cuesta, hay que poner el doble del esfuerzo de lo que realmente nosotros ponemos. Y el versículo para memorizar nos dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hay un día del juicio, hay un día donde todo pagarán según las obras que hayan hecho, y en ese día pues nos dice que todo lo que hemos ido acumulando o todo lo que tenemos, ya sea poco o mucho, no nos servirá de nada, porque al final todo esto será deshecho. Y que el que confía en lo que tiene, que vemos que hoy en día la mayoría de las personas, sí, en su mayoría, que tienen mucho, pues para ellos ahí está todo, absolutamente, y confían que el poder seguir en su vida y el poder obtener todo, pues va todo a las riquezas que tienen. Ya lo hemos visto también con los que están detrás de todo el orden mundial de este mundo. Confían mucho en ese poder que tienen, ese poder que les da quien, bueno, el diablo, mediante ¿qué? Mediante las riquezas y mediante el dinero y el poder que tienen. Dice aquí, aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido éxito con todos los demás y seguirá teniendo éxito a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad de los señuelos del mundo. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. David dice se dio cuenta de su verdadero valor en esta vida cuando escribió: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos olvida estas promesas que Dios nos ha dado en su palabra? Porque cuando nos vienen las dificultades o las crisis, sobre todo financieras, ¿no? Porque es donde la mayor parte del mundo cae, porque claro, si no tengo dinero, ¿con qué voy a comer? O si no tengo dinero, ¿con qué voy a comprar? ¿Con qué voy a pagar la casa? Y todo lo que lo envuelve. Entonces, cuando viene eso y nos agarra así, ¿qué hago ahora? Si no tengo, o no tengo trabajo, o no tengo esto. Y se nos olvida que Dios, si suple las necesidades de todo el universo, pues en sí, y de los animales, dice que Él les da su comida a su tiempo, porque ya los ha dotado de una inteligencia para que puedan buscar su propia comida, y ahí está, en su momento. Y nosotros, que somos más que los animales, porque Dios nos ha hecho a su semejanza, ¿qué pasa? Dudamos totalmente. Entonces,
Dice, si los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nada nos faltará. Como dice Salmos 23, Jehová es mi pastor, absolutamente nada me faltará. Todo lo tendré, todo lo suplirá. ¿Por qué? Porque nos ama y porque sabe lo que necesitamos. Entonces, esas promesas que nos dan en Salmos, en Mateo, en tantos libros, pues siempre las debemos de tener presentes. La verdadera felicidad, dice, y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente que nos posee. Nuestra única esperanza, dice, para escapar del encanto del mundo es una relación vital y exitosa con Dios. Pero ahí está todo el problema, en nuestra relación con Dios, en esta comunión, mediante la oración, mediante el estudio de su palabra. No la tenemos como debería de ser, porque si no, no desconfiaríamos. Si no, la falta de fe no estaría en nuestras vidas. Entonces, la comunión con Dios es vital, es absolutamente vital. Esta semana, bueno, ya nos habla que aquí, que estudiaremos los elementos en esa relación y lo determinante que es para nuestro éxito espiritual, reconocer el poder detrás de la máscara del mundo y ver la importancia de Cristo como la verdadera y única razón de vivir. Porque al fin y al cabo, si nosotros tenemos otras razones por las cuales vivir, siempre estaremos chasqueados. Pero si Cristo es nuestra única motivación a seguir adelante y el poder verlo a Él y el poder hacer todo lo que Él nos dice, pues siempre tendremos nuestra vista fija en Él y la depresión y todas esas cosas no nos atraparán. No sé si quieren comentar algo, que los veo muy atentos. Una relación con Cristo. Nos habla la parte del domingo y nos dice, el amor a las posesiones mundanas, incluso por parte de quienes no tienen mucho, porque a veces pensamos nosotros que porque somos, bueno, pobres en cierto sentido, porque generalmente lo tenemos, no tenemos amor a las posesiones. Ah, no, como este es pobre, no le afecta el querer tener. Claro que no, todos, al fin, el que tiene menos como el que tiene más, todos puede afectar. Tanto o más, sí, exactamente. Entonces, el que no tiene nada porque quiere tener más y más y más, porque quiere tener algo que no ha tenido nada en su vida, pues quiere llegar. Y si vemos, si le preguntamos hoy en día a las personas en la calle qué es lo que más desean, ¿qué nos dicen? Ganarme la lotería. Se toque la lotería. Es triste, sí, lo fácil. No tengo nada en la vida, que me toque la lotería, si me soluciona la vida, dejo de trabajar, me dedico a patearme el dinero en lujos y en viajes y en todo, y ya está, soy feliz, supuestamente. Claro, y luego cuando te toca la lotería y te das cuenta que el vacío que sentías pues sigue ahí, entonces el vacío se hace todavía más grande, ¿no? Por esto tanta gente que le ha sucedido, que le ha tocado la lotería, confiesan al cabo de unos años que son más infelices que antes, ¿no? Así es, exactamente, porque mira, ya tuvieron lo que quisieron, ¿y ahora qué? Sigue lo mismo, porque eso solo fue un momento. Y muchos se gastan todo rápidamente y luego se quedan endeudados. Ya, también. Y lo pierden todo. Sí, es y luego, que... pues depresión y hasta suicidios. Así es. Dice, incluso dice, si no tenemos mucho en términos de posesiones terrenales, el apasionado deseo de alcanzar bienes materiales, bueno, lo que decíamos, puede convertirse en una terrible maldición que, si no se pone bajo el control de Dios, del Señor, aleja al alma de la salvación, y Satanás lo sabe, y por eso usa el amor por las posesiones materiales para entrampar todo lo que pueda, todo lo que pille, sea lo que sea, lo usa para que el pueblo de Dios caiga. Y sobre todo porque va encarado el pueblo de Dios, porque los otros ya los tiene, pero el pueblo de Dios es el que, su centro, es el que Él busca para que se aparten de la verdad. ¿Qué hizo con Jesús? ¿No le puso todos sí, le puso riquezas, a Jesús, los reinos del mundo a su alcance para intentar hacerle ceder? Sí.
pero Jesús no tenía necesidad de eso. Él es el dueño del universo. Así es. Y nosotros podemos serlo también y lo seremos cuando estemos en la Cuando eternidad. estemos en la eternidad, claro, lo tendremos ¿Para qué? todo. ¿Para qué ahora querer más y más? Y por algo tan pasajero como es este mundo. Que lo vamos a dejar aquí, exacto. Exactamente. Nos dice aquí el Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Y es que esto es lo que siempre deberíamos de hacer, poner la mira, ¿en dónde? En lo celestial, porque es lo que no es perecedero. En lo celestial, porque es lo que nunca nos traerá chasco. Si ponemos las cosas en la mira en las cosas de aquí de la tierra, siempre saldremos chasqueados, siempre saldremos mal. ¿Por qué? Porque esto no nos llena tal y como nos debería de llenar las cosas celestiales. Aparte, somos lo que contemplamos. Sí, sí, sí. También nos habla de otros versículos, como por ejemplo Filipenses 4:8, que nos habla que todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que es honesto, todo lo que viene en sí de Dios, en eso debemos de pensar. En eso es lo que nosotros debemos de meditar. Porque si constantemente estamos meditando en todo lo malo, ya sea nuestro deseo de riquezas o de lo que sea, pues no vamos a ningún lado. La única cura, dice, para la mundanalidad, cualquiera que sea su forma, es una continua devoción a Cristo durante los altibajos de la vida. Moisés, dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y es que si vemos la vida de Moisés, ¿qué era Moisés? Príncipe, ¿no? Un príncipe. Lo tenía todo a su disposición. Era el hijo de la hermana del faraón, del rey, quien mandaba, y todo lo que quería él lo tenía. Aparte de que tenía unos dones increíbles, muy bien dotado, o sea, lo tenía todo. Pero en cambio, cuando Cristo se le presentó, cuando pasó lo que le tuvo que pasar, ¿qué prefirió? Los vituperios de Cristo. Llevar a un pueblo, y no es que este pueblo era un pueblo tan bueno, que hacía caso, obediente, era un pueblo necio, que tenía, que a cualquiera pudo poner excusa, si es que no me hacen caso, me voy y ya está, y los dejo ahí botados. Y no, decidió enfrentarse a ese pueblo egipcio, al faraón, a pesar de que el pueblo era como era, y dirigirlo hacia la Canaán celestial. Entonces, bueno, claro, decir nosotros, nos comparamos con Moisés, hombre, quedamos totalmente a un nivel de nada. Pero es que Dios, el Dios de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. El Dios que le dio la capacidad a Moisés, Él nos la puede dar a nosotros si nosotros realmente lo queremos, que ahí está la diferencia. Sí, pero es que lo de Moisés Ya. tiene mérito, ¿eh? Era excepcional. Él podría llegar a ser faraón de Egipto, ¿eh? Sí. Y en cambio prescinde de todo eso y prefiere seguir los vituperios de Cristo, dice Es Pablo, increíble, ¿no? sí. Es decir, que su mira estaba en las cosas de arriba. Exacto, es que ahí vamos. Igual que Abraham y otros, ¿no? Y Las todos. cosas de arriba, lo de aquí lo veía como perecedero Sí, y que sí. no valía la pena Y luchar por ello, a ¿no? pesar de todo lo que conllevaba Eso es un mérito, es un grado de fe tremendo. Impresionante, bueno, Sí. está en la galería de los hombres de la fe, ¿no? Sí. Porque la fe que tuvo este hombre, y aún así, si nosotros vemos la vida de Moisés, vemos que también tenía tendencia a las pasiones bajas como nosotros, porque al final falló. Una vez, pero falló. Entonces, eso nos da como un aliento a nosotros de que a pesar de que no somos Moisés y que también fallamos, pero que también podemos llegar a vencer como él. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito aquí, todos esos fallos que tenían los grandes hombres de la Biblia, fueron escritos y se dejaron escritos para que nosotros tuviéramos aliento de que podemos ir adelante. A pesar de que caemos, podemos. Con Cristo podemos. Y estos hombres con Cristo pudieron. Esta experiencia de Moisés me recuerda la que vivimos aquí, ¿eh? Un hermano de color que vino de un país africano, que en su país era príncipe, era el heredero. Él era el heredero.
y en cambio lo dejó todo por Cristo, ¿eh? Es increíble. Y él quiere pasar de incógnito en su país. Eso es Sí, tremendo. sí, sí. ¿eh? Y aún dice que él va y le hacen reverencia. Había oído experiencias así, pero verlas vivas a tu lado, eso es tremendo. Es distinto, no, que personas que realmente tienen ese amor por Cristo más fuerte que todas las cosas, hay, y las hay en este mundo. Dios quiera que nosotros podamos serlo y que podamos sentir ese amor tan grande que seamos capaces de dar la vida por Cristo. Nuestra vida, dice, debe esconderse en Jesús y sus planes deben ser nuestros planes. El verdadero compromiso es poner nuestra mano en el arado sin mirar atrás. Vemos también el caso de Eliseo. ¿Qué era? ¿Era un hijo de quién? De una persona de un hacendado, persona que tenía mucho dinero y lo tenía absolutamente todo a sus pies. ¿Pero qué hizo Eliseo? Desde muy pequeño se educó ¿en qué? En el trabajo. Lo estaba leyendo en uno de los libros de Elena White. Él prefirió educarse, que sabía que el trabajo era una bendición de Dios, y no que, porque soy el hijo del heredero, yo me voy a sentar y no voy a hacer nada y que me sirvan. No. Él estaba con las yuntas, sí. Campo, ¿eh? Exactamente, es increíble. No solo ordenaba. No solo ordenaba, él también trabajaba. Sí, sí, entonces nos da una tremenda lección a nosotros, porque él tenía tanto y trabajaba, y nosotros pues más deberíamos de hacerlo. Y también cuando vino Elías a llamarlo, ¿qué hizo? A mí esta historia es que yo me acuerdo cuando me tocaba venir, que no es que me compare con Eliseo, nada que ver, pero cuando yo la leí en Elena White, cuando me tocaba venir para acá o cuando estaba en esa decisión, y es que realmente él lo dejó absolutamente todo. Elías le dijo que fuera con él y dejó toda su herencia, toda su familia, no le importó, con tal de hacer la voluntad de Dios y sin mirar atrás. Entonces nosotros cuando decidimos llevar la vida con Cristo, cuando realmente nos ponemos en manos de Dios, pues no tenemos que mirar atrás. Todo lo de atrás, allá queda. ¿Por qué? Porque nuestra meta es ese fijo mirando a Cristo. Cuando asumimos este tipo de compromiso, dice Jesús, nos eleva a nuestro máximo potencial. Cuando nos entregamos a Él, Él quebrantará el dominio del mundo sobre nuestras almas. Nuestra atención debe fijarse en Cristo en vez de lo material. Únicamente eso llenará el vacío en nuestras vidas. Y es que a veces pensamos que lo material, bueno, es el dinero. Solamente el dinero y materialista en esa cuestión. Pero es que no solamente está el dinero. Cuando hablamos de mundanalidad, están otras cosas que también no son dinero. A veces son diversiones, a veces son cosas, situaciones que también debemos de dejar atrás. Y ahí es difícil, porque cuando nos tocan esa parte, al ser humano es complicado. Entonces, este camino hacia la eternidad, fácil no es, pero con la ayuda de Dios se puede andar. Y vamos a ver a partir de ahora, pues, cómo hacemos para que esa mundanalidad o escapar de esas costumbres del mundo. Y aquí nos habla de, bueno, que ya lo sabemos, pero aquí nos habla de ciertas cosas, y una de ellas es en la palabra, dice. A través del mundo, dice, se han distribuido, bueno, a través de la historia, más de 6.000 millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo. Pero, ¿cuántos la consideran la palabra del Dios viviente? ¿Cuántos realmente han tenido esto como una guía para su vida? Muy pocos. ¿O cuántos a través de la historia han muerto porque esto pueda seguir a través de la historia? Miles. ¿Querías decir algo? Sí, y por desgracia, pues hoy el enemigo ha conseguido que la gente más que nunca descarte la Biblia como la palabra de Dios. Introduciendo conceptos como que la Biblia pues o ha sido pues manipulada, claro, hoy en día. Que hay tantas interpretaciones pues que invalida la Biblia. Bueno, argumentos de este tipo que aún distancian más a la gente de realmente la fuente única que pueden encontrar la verdad, ¿no? Así es. Y realmente no somos conscientes de lo que ha costado de que la palabra de Dios nosotros podamos tenerla hoy aquí impresa.
ha costado mucho. Gente que, como lo decía anteriormente, ha arriesgado su vida, gente que se ha memorizado esto, toda la Biblia, para que pudiese ser transmitida a través de las generaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia y no hacemos uso de ella o la tratamos como, mira, como cualquier cosa, realmente no somos conscientes de lo que ha costado que la palabra de Dios pueda mantenerse hoy en día y que nosotros podamos disfrutar de ella. Menospreciamos a todos aquellos Menospreciamos, claro. dieron todo para dieron su vida. Los valdenses, si hablamos de la historia de los valdenses, dieron su vida, muertos, torturados, porque esta palabra de Dios pudiese seguir adelante. Entonces, cuando realmente seamos conscientes de eso, la vamos a abrazar y a estudiar y a atesorar como el tesoro que es. Entonces, la verdad es que es muy difícil, sé, porque tendemos mucho a seguir nuestras tendencias pecaminosas, pero cuando realmente estamos con Cristo y pedimos y le rogamos que nos dé esa hambre y esa sed de estudiar su palabra, viene a nosotros. Y le encontramos sabor, porque al fin y al cabo... Sí, sigue, no, di. No, y que deberíamos ser conscientes de todo esto, ¿no? Cuando los cátaros fueron los primeros que tradujeron la Biblia al idioma del pueblo, que era el antiguo catalán, imaginaos lo que les llegó a costar, que prácticamente... escabachina, murieron todos, los asesinaron prácticamente a todos, menos algunos que pudieron ir bajando hasta, no solo por Cataluña, sino que llegaron hasta la parte de Murcia, Valencia, Murcia, y bueno, pues allí se fueron diluyendo prácticamente, ¿no? Pero esa gente fue perseguida sobre todo por haber traducido la Biblia por primera vez al idioma del pueblo, y eso es lo que no quería el Vaticano. Sí, claro. Y ahora que tenemos la Biblia con esa facilidad, nada. Cuando no nos jugamos el físico para nada prácticamente. Pero fijaos cómo volveremos a tener problemas por lo mismo. Y no somos conscientes que la historia se va a repetir. Y va a ser igual que antes, masacres absolutas. Ahora mientras, claro, no pueden prohibir la Biblia. ¿Pero qué hacen? Echarla por tierra porque, bueno, el escrito pone eso, pero en verdad quiere decir otra cosa. O son historias mitológicas que te enseñan... No. Sí, sí. Satanás sabe que el texto bíblico lo desmonta, y especialmente porque destapa todos sus engaños, y sobre todo el que va a venir de gran engaño. Por eso debemos ser conscientes. Incluso la reverencia sobre la propia Biblia. Sí, sí. ¿Cuántas personas tienen una Biblia y ponen objetos sobre la Biblia como si nada? Esto es una falta de respeto absoluto. La Biblia siempre debe estar por encima de todo, nada sobre ella, porque es la palabra de Dios y la debemos considerar como sagrada, absolutamente sagrada. Sí, cuántas veces nos descuidamos también y la dejamos en cualquier lado. A mí me ha pasado y sé que a alguna vez a algunos les ha pasado. O dejarla tirada en el... tratarla como cualquier otro libro. No lo es. A pesar de que sea algo material, supuestamente, pero es la palabra de Dios sagrada y debemos de tratarla como tal. Y la reverencia debería estar siempre. Yo me acuerdo que eso me lo inculcaron de pequeña, de que nada estuviera por sobre la Biblia, y que a veces ya se me había olvidado algunas veces, pero es muy triste cuando ves también a niños que, bueno, que no se les educa y la Biblia la tiran como cualquier cosa. O la tratan como cualquier cosa, incluso la dejan tirada en el suelo. Bueno, es que es increíble. Entonces, eso pasa con todos los alimentos, incluso con la comida. ¿No? Sí, sí. No, recordar que al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es palabra. Así es. Y en la palabra está escrita, o sea que cuando tú miras la Biblia tienes que ver a Jesús. Así es. La palabra es Jesús. La Biblia es Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tratas a Jesús? Tu relación con la Biblia se puede parecer a tu relación con Jesús. Todo eso es muy simbólico lo que ha dicho él, ¿no? Poner algo encima. ¿Qué pones encima de Jesús? ¿Está Jesús encima de todo o está...? O sea, es muy interesante todo eso. Sí. Es que, bueno, hay tanto... Bueno, y Elena White habla también acerca de la Biblia y de su reverencia y de todo el asunto. También, yo me acuerdo que mi familia,
mis tíos mayores y eso, los abuelos también, tenían un respeto hacia el pan también, no se podía tirar pan porque estaba considerado parte de Dios también, ¿no? Porque Dios es el pan de vida, pero no solo espiritualmente, también físico, todo dependemos de Él totalmente. Así es. Claro, es el respeto hacia los alimentos. ¿Cuánta gente tira comida Sí, ahora sí. y no valora lo que tiene ni nada? No lo relacionan, se piensan que es solo gracias a su esfuerzo, pero el hombre es una hormiga, sin Dios es una hormiga, no es nada. Así es, ¿no? Hay muchas cosas que debemos de ser conscientes de ello y no lo somos, lamentablemente no lo somos. Nos habla aquí, bueno, vamos a ir avanzando un poco porque si no, dice, estudiamos la Biblia porque es la fuente de la suprema verdad. Jesús es la verdad y en la Biblia descubrimos a Jesús a medida que lo podemos conocer, gracias al modo en que nos ha sido revelado allí. Aquí en la palabra de Dios y en el Antiguo y el Nuevo Testamento aprendemos quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Pero hoy en día, bueno, claro, tenemos acceso tan libre a la Biblia. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo? Como hoy en día podemos tener la Biblia y podemos estudiarla, pues ¿qué ha hecho? Crear tantas denominaciones como fuera posible para que den una interpretación como ellos quieren a la Biblia, como ellos quieren de la Biblia. Incluso malas interpretaciones. Claro, exactamente, a eso voy. O sea, como no puede, por los momentos, por el tiempo en que vivimos, que esto desaparezca, pues voy a sacar un montón de gente y que lo interpreten a su modo y acomoden la Biblia a sus creencias. Y de eso rebosa hoy en día el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que no caer en esos engaños y en esas malas interpretaciones de la palabra de Dios? Solamente por la guía del Espíritu Santo, solamente mediante la oración y pidiendo. Por eso al abrir la palabra de Dios siempre debe de anteceder una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para que Él nos pueda indicar la verdad, y la verdad que solo está aquí, pero únicamente la podemos descubrir cuando estamos en esa comunión con Él, en esa comunión con Dios, orando y pidiéndole ese discernimiento para que este conocimiento sea realmente el que tiene que ser. El amor al mundo, dice, especialmente el amor a las posesiones mundanas, fácilmente puede alejarnos de Dios si no tenemos cuidado, y a todos nos puede pasar. Por eso debemos permanecer en la palabra, que nos señala las realidades eternas y espirituales tan cruciales para la vida cristiana, y es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra el camino, nos muestra que todo esto es perecedero y que todo esto al final quedará fundido en el fuego. Nos muestra que hagamos lo que hagamos, lleguemos a tener lo que tengamos, eso desaparecerá. Y entonces es como nosotros vamos viendo realmente que esto de aquí es perecedero. Y entonces ese afán y esas ganas de riquezas y de poder, pues tienen que ir desapareciendo si la persona se va empapando de la palabra de Dios. Por eso es una guía, por eso es tan esencial en nuestra vida, la vida, el estudio de la palabra de Dios. Porque es la que nos hace ver también en el tiempo en el que estamos. Y qué es lo que debemos de hacer. Y por en medio de eso, pues conocemos al Verbo, conocemos a Cristo y a todo el camino que hay que seguir y su ejemplo que nos dio. ¿Quieres comentar algo? Además que si no estudias la palabra de Dios, tu fe no queda cimentada y cuando vienen los problemas se dobla como una hoja, ¿no? Ayer precisamente hablando con un amigo que es cristiano, es católico y cree en Jesús, cree en Dios, pero está atravesando un momento difícil y como nunca ha estudiado la palabra, pues su fe no le ayuda para tirar adelante y tampoco le permite entregarse plenamente al materialismo, por lo tanto está como atrapado en un territorio de nadie, ¿no? Yo le recomendé que estudiara la Biblia y que se acercara a Jesús porque realmente es donde está la salida y donde se puede cumplir todo anhelo, ¿no? Pero así es, no. A veces la gente, bueno, a claro, veces no, sí, los sí. católicos desconocen la Biblia. Sí, sí. No conocen solo lo que les dice el cura en misa y cuando van, y un versículo de nada y ya está. No tienen la más mínima idea de todo el contenido tan precioso que hay por medio de la palabra de Dios y que ahí están las promesas. Hay una promesa para cada situación en nuestra vida. Si nosotros, bueno, hay gente que se ha dedicado a sacar
por si estás en problemas financieros, si estás en problemas familiares, si estás en esto, se ha dedicado a sacar cada versículo. Y es cierto, hay una palabra, hay una promesa para cada situación en nuestra vida, entonces no deberíamos de temer. ¿Por qué? Porque ya Dios de antemano ha dejado eso para que nosotros lo tengamos aquí y lo podamos hacer realidad en nuestras vidas. Vamos al martes, que nos habla también de otra parte importante, bueno, ya lo veníamos comentando, la vida de oración. Es tan esencial como la palabra de Dios, es tan esencial para nuestras vidas como el estudio de la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. No es de extrañar, dice, que los cristianos a menudo digan que su fe gira en torno a su relación con Dios. Y es que si no tenemos esa relación con Dios, no podemos tener fe. Rápidamente nos vemos hundidos. Si conocer a Dios, dice, es vida eterna, entonces podemos hallar esa vida a través de una relación con Él. Y por supuesto, lo primordial de esa relación es la comunicación. Bueno, ayer vimos, dice que Dios se comunica en nosotros mediante su palabra divina y nosotros a su vez comulgamos con Él mediante la oración. Sin oración no tenemos vida. Si nosotros cuando nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es orar, mira, no quiere decir que vamos a tener fácil el día, porque no, porque vendrán situaciones, pero si hacemos de Dios lo primero y nos encomendamos, Señor, encomiendo este día en tus manos, seguro que siempre tendremos una solución. Para cada cosa que nos vaya sucediendo en el día, tendremos una solución. Claro, Dios, sí, el Espíritu Santo te va guiando. Pero no es solo orar, no, es orar y estudiar la palabra. Sí, claro, a eso porque lo que es incomprensible es que alguien se diga cristiano, se levante por la mañana y, bueno, pues ahora desayuno o se desayuna y ya me voy a trabajar o me voy a estudiar o lo que sea. Ya, pero ¿y tu relación con Dios, que es lo primero? ¿No le agradeces a Dios por la noche que te ha dado y estás vivo? ¿No le pides oración para que te guíe durante todo el día? ¿Y no te pones en contacto con Él, con su palabra, para que su palabra entre en ti en las primeras horas de la mañana? ¿Dónde sales sin eso? ¿Tú eres cristiano o eres una cebolla? Realmente es que tenemos un problema. Sí, y nos vamos a acostar y no leemos nada más. Ni oramos, o quizás oramos un poquillo y a dormir, y no nos instruimos más. ¿Qué pasa? ¿Que durante el día no necesitamos de Dios? Es lamentable, ¿eh? Nuestra condición es pésima si seguimos una vida así. Muy pésima. Yo me acuerdo que mi madre siempre nos decía, si nos levantábamos y no orábamos o no estudiábamos, es que se levantan como mulas o como perros, nos decía. Que no, lo primero debía de ser siempre estudiar la Biblia y orar. Siempre, siempre, para todo. Entonces, como decía él, es muy triste la vida de un cristiano así. Bueno, es que ni tan siquiera se puede llamar cristiano, porque ¿qué fe va cultivando? Ninguna. Si no se ora, si no se estudia la Biblia, si no se tiene esa comunión con Dios, ¿a qué nos estamos preparando? ¿Para qué nos estamos preparando? No eres transformado, ¿no? Sí, claro, esa transformación. Nos estamos preparando para ir a caer de 4 patas al engaño. Exactamente, entonces... habla por el micro porque sí. No, pero la gente sí quiere escuchar. Si como hemos visto, dice, debemos poner nuestra... Bueno, eso creo que ya lo leí. Si como hemos visto, debemos poner nuestra mente y corazón en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo. Entonces la oración es fundamental. Esto es así porque por su naturaleza la oración nos señala un reino más elevado que el mundo mismo. Y es que por medio de la oración es como te haces amigo de Dios también. Por medio del estudio de la palabra y por medio de la oración. ¿Por qué? Porque vas teniendo, a pesar de que pareciera o para alguna persona del mundo que tú estás hablando solo y vas hablando y Dios no te contesta. En cambio sabemos que no. ¿Cuánto les ha pasado? Que orando y al levantarse han pedido algo o han hecho alguna
cuestionamiento y al levantarse abren la Biblia y paz. Justo lo que estaba diciendo en pensamiento, porque ni es que lo estaba diciendo verbalmente. Y está ahí la respuesta. No es una forma de que Dios nos contesta. Claro que sí, a través de la palabra. Es que eso es, ese equilibrio, ¿verdad?, entre la oración y el estudio de la palabra, mediante cómo Dios nos va contestando. Es increíble. Y también algo que el que no ora nunca podrá experimentar, que es ver cómo Dios también te da lo que le pides, que sabes que es conveniente para ti, y te lo da. Y eso es algo que cuando es impresionante, ¿no? Es increíble. Eso es mucho, porque cuando tú has estado de rodillas, y a veces no es que en el mismo momento, a veces has estado pidiendo por algo mucho tiempo, y de repente, y cuando tienes la respuesta, es que eso hace que tu fe crezca de una manera impresionante. ¿Y qué lo hace? La oración. Mediante tú has estado en esa comunión, en eso, el cielo y tú, y Dios y tú. Es increíble cuando Dios nos da la respuesta, y a pesar de que a veces la respuesta no es como nosotros la hemos querido. Cuesta aceptarlo, pero dices, Dios sabe por qué lo ha hecho. Y acepto su voluntad. Porque a veces las respuestas vienen de esa forma, no como nosotros la queremos, pero es como Dios sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Y cómo lo aprendemos eso? Pues también por el medio del estudio de la palabra. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, voy a leer la cita de Elena White, de aquí de la oración, que nos dice: la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas, van de la mano. En toda oración de fe hay una ciencia divina, una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo. Pero, ¿qué es a veces ese todo? Bueno, ya veremos, no sé si es aquí o en el jueves, alguna cosa, bueno, graciosa que dice la lección. Todo lo que orando pidieres, creamos. Aquí arriba. Ah, es cierto, sí. Dice, hace años una mujer entonaba estas palabras: oh Señor, ¿me comprarías un Mercedes-Benz? Era su forma, dice, era su forma de atacar el materialismo de quienes profesan tener fe en Dios. Y es que a veces pareciera que pedimos cosas que no debemos de pedir, cosas que realmente Dios sabe que no nos convienen, ¿no? Porque he escuchado, bueno, los pastores de estos movimientos pentecostales, que empiezan con la prosperidad y pídele a Dios un auto de lujo, pídele a Dios una mansión, que Él te la va a dar. Y no es así, dice que no es que Dios no te lo pueda dar, porque tenemos que pedir con la mentalidad de Cristo. Sí, sí. Lo que Cristo pediría. Sí. Ya está, ya. No, dilo. La gente a veces es muy interesante lo que has dicho. Lo que tú puedas decir puede ayudar a mucha gente. O sea que... Sí, creo que sí. Pues eso es lo que decía, que nosotros tenemos, Hazlo un poco así porque no te van a escuchar. tenemos que pedir con la mentalidad de Cristo, lo que Cristo pediría y Así es. en oración del Padre, ¿no? Así es, totalmente. Entonces será respondido nuestras oraciones. Tenemos que pedir a la voluntad de Dios. Señor, yo tengo la necesidad de algo, pero realmente tú sabes si eso es necesario para mi vida o no. Porque al final es eso, lo que tú supuestamente necesitas y lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. A veces pensamos que podemos necesitar, yo qué sé, ciertas cosas, y realmente no, sino que es nuestra humanidad que nos dicta y nos dice eso. Y como dice... Moderado también, Dios te da lo moderado. Tú. Sí, así es. Me ha hecho gracia, ¿no? Porque al igual con lo que decías tú, que Señor, dame un Mercedes-Benz, ¿no? Pero al igual si necesitas para ir a trabajar un Seat Panda, pues te pondrá un Seat Panda. Y tendrás que aceptarlo porque es lo justo, Dios es justo, ¿no? Así si es. hay a quien le pone un Ferrari, al igual es porque tiene que correr mucho para salvar vidas. Y no hay más, ¿no? Pero no quieras un Ferrari para enorgullecerte a ti mismo,
sino que sea para engrandecer la gloria de Dios. Sí. Así, ¿no? Esta semana Copeland, no sé si os acordáis de ese señor, un pastor evangélico, ecuménico a tope, que lo mostramos con ese ecumenismo tan brutal con el Papa y con una cara tan extraña que da miedo solo verlo. Da miedo. Aparecía fotografiado delante de un jet privado impresionante y decía: Dios me ha dicho que me lo tenía que comprar para transmitir el evangelio así, ¿no? Bueno, pues hay borregos que le dan dinero creyéndose que realmente Dios le ha dicho eso, ¿no? Y tristemente se lo tragan. Y él no hace una labor precisamente divina, sino totalmente satánica, que eso es lo peor. Pero bueno, ya veis, no solo Dios da cosas, también Satanás. Claro, es que ahí está. Respecto de la oración, es bueno plantearse que no es por mucho orar que recibes. No. No es un acto de por obras. La oración es necesaria para nosotros, pero el Señor nos da las cosas por su infinita misericordia. Y nos da lo que nosotros necesitamos, no necesariamente lo que pedimos, pero siempre habrá una solución para ese problema. Lo que dice en la White es que esa oración nos capacita para recibirle. Por lo tanto, ese acto de orar abre puertas y está capacitándonos para tener a Cristo en nuestro interior, a través de su Santo Espíritu. Entonces, toda esa oración que nosotros hacemos no es por cantidad, no es por kilos. Esa oración que hacemos va a hacernos más cercanos a Dios. Es para nuestro propio bien. Y evidentemente todo lo que nosotros vamos a decir ya lo sabe Dios. Ya lo sabe, evidentemente. Ya lo sabe. Bueno. Lo que quiere es que nosotros lo sepamos. Sí. Lo que le pedimos, por qué se lo pedimos, y si realmente hay ganas de eso, lo vas a pedir de manera constante y reincidente. Si no, vas a hacer una oración un día, espasmódicamente, y otro día ya no te acuerdas más de eso. Entonces, ¿realmente tú crees que Dios te lo puede dar si solo lo has pedido una vez y de casualidad? Entonces, todo eso es una muestra. Él no quiere que nosotros realmente examinemos nuestra fe mediante esa oración. ¿Cómo oramos? ¿No? Todo eso yo creo que es la mejor manera de autoexaminarse y la mejor manera de realmente ver tu relación con Dios como está, ¿no? Y a veces no es necesaria una oración tan larga que puede llegar a decir mil y unas cosas que realmente no estás sintiendo, con una oración corta de 3 minutos, pero que tú has dejado el alma ahí, en esa oración. Elena White siempre recuerda la de Nehemías. Sí. Nehemías estaba delante del rey y hace una oración mental de microsegundos antes de hablar con él y el rey le concede, ¿no? Que realmente lo que importa es que se haga de corazón. De corazón. ¿no? Que lo de dentro salga. Así es. Y que dice que solo hay conexión con Dios cuando le explicas algo referente a tu vida privada, a tu vida, lo que tú estás viviendo. No vale una oración mantra. No, no. No vale una oración porque sí. Así es. La parte del miércoles nos habla de la vida de sabiduría, dice. Una de las historias más bellas de la Biblia es la del pedido que Salomón le hace a Dios, para que le des sobre todo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es una de las oraciones más históricas, más conmovedoras de la Biblia. Hay varias, pero esta oración de Salomón, cuando pudo haber pedido, Dios le dice, pide que yo te lo voy a dar. Dios quien estaba hablando. ¿Y qué pidió Salomón en ese momento? Y bueno, ya después lo que pasó con Salomón es otra cosa, pero en ese momento, ¿qué pidió? Sabiduría. Sabiduría para saber gobernar a ese pueblo. Sí, era jovencito. Era jovencito y podía pedir lo que quisiera, pero en cambio pidió lo que tenía que pedir. Lo que necesitaba, justo lo que Dios seguramente ya sabía que él tendría que pedir o que pediría. Su educación cristiana desde joven fue fundamental. Claro. Su padre, bueno, sabemos quién fue su padre. Su padre y su madre. Y su madre, David. Y ya se había casado con la hija de Faraón y ya estaba adorando en lugares altos. O sea, fijaros la misericordia de Dios, ¿no? O sea, que él ve más allá.
Él ve más allá. Claro. Y en eso le hace eso. Y luego el mismo Dios le dice, oye, ¿cómo es que no has elegido que te dé larga vida? ¿Y cómo es que no has elegido que te dé, ¿no? Todo el reino. Y dice, puesto que has elegido sabiduría, te voy a dar todo lo otro también, ¿no? Es que... Claro, dices, y había hecho lo que había hecho, ya se había casado con la hija de Faraón. Sí, ya había cometido sus errores. Sí. O sea, que tenemos que tener en cuenta, tener misericordia de nosotros mismos, que Dios no nos va a contestar porque hayamos hecho algo malo. Lo habremos hecho quizás en nuestra ignorancia, quizás en nuestra debilidad, pero vamos a buscarle con el corazón abierto. Entonces Dios va a responder, ¿no? Y eso lo va a tirar al mar. Con Salomón es realmente... Es increíble. Brutal, ¿eh? Bueno, con Salomón y con tantos que ha tenido misericordia. Claro, vemos también la historia de su padre, que bueno, hizo lo que hizo, pero en cambio Dios le dio todo lo que le dio y llegó a ser el amigo íntimo de Dios, lo llama amigo, lo llama el elegido, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Es que Dios te diga eso es impresionante, conforme al corazón de Dios, a pesar de todo lo que hizo. Pero, ¿por qué? Porque Dios conocía su corazón de verdad. Lo conocía mejor que David mismo. Sabía lo que había ahí, sabía que había un corazón dispuesto a Dios a pesar de sus errores. Salomón dice tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que una buena información. Y es que pedimos a Dios sabiduría, conocimiento, pero ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? ¿Lo guardamos para nosotros? ¿Lo tenemos ahí y ahí vamos? Y a los demás y lo que conocemos no es lo que ponemos en práctica. Entonces, ¿de qué sirve toda esa teoría? Teoría, al fin y al cabo. Si no hay práctica, no hay nada para Dios. Ya puedes ser el que mejor se sabe las profecías, ya puedes ser el que mejor se sepa la Biblia de pe a pa, si quieres. Pero si todo eso no ha transformado tu interior, no ha transformado tu vida, de nada vale. Absolutamente. ¿Quieres comentar algo, Luis? Atesorar conocimiento sin el objetivo de poderlo compartir luego con los demás para que puedan también salvarse, es como acumular dinero y no quererlo compartir pues para hacer avanzar la obra, ¿no? Entonces envanece igual que las riquezas, ¿no? El conocimiento, si no se pone a servicio de la obra, pues puede acabar envaneciendo, ¿no? Bueno, y puede pasarnos como Salomón al final. Aquí dice, se perderán muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y de sus requerimientos. Bueno, y hoy en día vemos cuántos teólogos no tienen ese gran conocimiento supuestamente. Bueno, algunos lo tienen mal, pero son tan entendidos en esto y en lo otro, y que al final, ¿qué hacen? Con la verdad, la distorsionan, porque un poco de verdad y un poco de mentira, que no es la verdad, es la falsa. Entonces, se perderán muchos que nosotros vemos y que decimos, hombre, este realmente es, bueno, alguna gente cree que bueno, y en el pueblo adventista pasa ya mucho esto. Llegan a endiosar a tantos teólogos de estos, de los más renombrados, y que están llevando al pueblo por el camino que no deberían de llevar. Y muchos, por ese conocimiento, que quedó ahí en conocimiento, se perderán. Pero la falta de obediencia de Salomón, es que ahí va la sabiduría, el conocimiento, tiene que ir ¿con qué? Con la obediencia. Si no hay obediencia, pues lo otro no sirve. La obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Recién más adelante en la vida, en la vida entró en razón y con humildad escribió, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Al final de su vida y después de probarlo todo, porque este hombre hizo de todo. Llegó al punto más vil y más bajo que pueden llegar los seres humanos. Pero que al final Dios tuvo tanta misericordia de él que lo perdonó, y al final entró en razón y se dio cuenta, y bueno, y tenemos
los Proverbios y Eclesiastés y todos estos libros que son para nuestra enseñanza, con una sabiduría que ya denotaba lo sabio que era este hombre, pero que por muy sabio que fuera, si no se pone a Dios, si no se sigue la obediencia, de nada nos sirve toda esa sabiduría y acabamos como Salomón. Desperdició toda su vida, pudo hacer mucho para Dios. Tenía todo, porque ¿qué es lo que no tenía? Dios le dio riqueza, le dio poder, le dio inteligencia, le dio todo. Mas sin embargo, ¿qué hizo? Lo desperdició. Pero que bueno, tanto fue la misericordia de Dios que al final pues nos ha dejado escritos mediante la inspiración del Espíritu Santo estos hermosos libros de Proverbios y Eclesiastés que nos dan tanta enseñanza y que nos ayudan también para los momentos difíciles que a veces tenemos nosotros. La sabiduría, dice, es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos, el entendimiento representa el discernimiento y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio, dice, no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino una experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y ese entendimiento. Y bueno, ya nos da aquí que el ejemplo de Salomón muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad de un estilo de vida materialista, si no pone en práctica el conocimiento. Y es que al final a Salomón lo llevó, ¿el qué? Todo eso que tenía se vio tan colapsado que la riqueza y el poder lo llevaron a hacer lo que hizo. Y a veces a nosotros pues no somos hijos de un rey y todas las posiciones y toda la sabiduría que tuvo Salomón, pero en nuestras limitaciones también nos puede llevar. Es que el problema de Salomón, sí, podemos pensar, uy, fueron las mujeres y después sí, todo lo que vino, pero es que el verdadero problema no era ese. Lo que lo originó todo es buscarse autosoluciones. Porque Dios ya había dicho que en su reinado no habría ningún problema. Pero él, para tener paz con todos los otros pueblos, hizo alianzas humanas. ¿Y cómo? Pues casándose con las hijas de los reyes por toda la zona. En consecuencia, ahí ya se pudrió todo. No confió en que Dios era capaz de hacer esa misma función sin él tener que hacer esos acuerdos que eran totalmente contrarios a la voluntad divina. Fijaos, ¿y eso no nos pasa a nosotros? ¿No nos buscamos autosoluciones en vez de seguir por fe a Dios haciendo las cosas como Él quiere y ponemos parches a lo que no toca? Si es que no cambiamos nada. Los humanos somos besugos todos y lo hemos de entender. Y si no nos ponemos en consonancia con Dios en todo, caemos igual. Y gracias a Dios que al menos está registrado, para que eso al menos nos haga pensar. Y piensas, si Él era tan sabio y cayó en todo eso, imaginémonos nosotros como somos comparados con Él, ¿no? ¿Dónde podemos llegar a caer si no nos aferramos más a Cristo aún? Hoy en día los sabios buscan ecumenismo. Sí, y él lo escribió, lo mismo que fue, lo mismo que será. Al final, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se vuelve a repetir una y otra vez en esta vida, mientras esta vida, actualmente como la conocemos, dure. No aprendemos. Bueno, no aprendemos del pueblo de Israel, que lo criticamos tanto y al fin y al cabo somos iguales. La iglesia está haciendo lo mismo. Y lo mismo. La iglesia es la niña de los ojos de Dios y lo será hasta el final. Como decía ciertas personas que le han escrito a Víctor Acepfosco, que mucho criticamos a la iglesia, que no deberíamos de ser porque es la niña de los ojos de Dios y por lo tanto hace lo que hace, pero no hay que criticarlo. Pero es que la misma apostasía que vivió Israel, físico, en tiempos de Jesús, y antes y posterior, está viviendo la iglesia hoy. Exactamente la misma. Lo mismo. Y es así. Ya la semana pasada lo decíamos también en el sermón, ¿no? ¿Cuántos estuvieron preparados para recibir a Cristo cuando vino? ¿Todos los dirigentes del pueblo? Ignorantes completamente. Y conocían las profecías de pe a pa. De pe a pa. Pero sabían. La posición en el mundo, el deleite, ¿no? La riqueza, todo eso los cegó.
Y hoy pues está pasando lo mismo. Por tener bienestar, nos estamos vendiendo incluso a Roma. A Roma, o el mejor postor. Eso es tremendo. Bueno, él se vendió a Egipto, ¿no? Sí. Hay gente que no le interesa que salir de este acomodamiento y que no se hable de la verdad y le llaman que no critiquéis, pero no es criticar, eso es amonestar, porque la palabra de Dios dice que hay que amonestar a lo que no se hace bien. Hay Pues- que decir lo que no se hace bien dentro de las iglesias. Otra cosa es criticar la vida de otro cuando Dios ya sabe lo que hay en la vida de esa persona. Pero en una iglesia, en una congregación, esas cosas hay que amonestarlas. Lo que pasa es que el diablo no le interesa que se amonesten estas cosas. No, claro. Porque si no, no lleva a la iglesia a donde él quiere que vaya. Pero sí que hay que hablarlo. Hay que amonestarlo, porque si no la iglesia no va adelante como iglesia. Otra cosa es la vida personal de un feligrés. Tú la vida de esa persona no la vas a criticar. Ya conoce bien la situación de la vida privada de esa persona Dios. Pero las actuaciones dentro de la iglesia hay que amonestarlas, porque eso está afectando a todo el pueblo de Dios. Así es. Y eso no es la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Pero ellos dicen que no hay que criticar a la iglesia. Perdona, pero no es criticar a la iglesia, es amonestar lo que Es Dios decir, lo que quiere que están no se haciendo. haga. Claro. Por eso la mayoría de los sermones que se oyen hoy no son de amonestación, sino son para que el pueblo se agrade, ¿no? Qué bonitos que sois, qué buenos que sois, pero no se habla de que sois pecadores, que tenéis que arrepentiros, tienes que buscar a Cristo. No se habla de esto. Solo se habla de lo que la gente quiere escuchar. Y así Sí. es como se crían cristianos enanos. Enanos Enanos espirituales. que no crecen, enanos espirituales. Claro. Así es. Sí, canijos. Y bueno, ya para ir terminando, porque ya se nos ha ido un poco el tiempo. La parte del jueves, bueno, ¿y qué sería nuestra vida sin el Espíritu Santo? Porque todo esto que hemos hablado nos lleva al Espíritu Santo. Dice, el gran conflicto es real. Hay dos bandos que están luchando por nuestra alma. Uno nos atrae a Cristo y otro al mundo. Y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida nos atrae en la dirección correcta si tan solo nos sometemos a Él. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros someternos al Espíritu de Dios? Nos cuesta mucho. Siempre queremos hacer la nuestra, siempre, de tosudos, haciendo nuestra voluntad. Y el Espíritu Santo dice, con gemidos indecibles, clamando por nosotros, clamando porque hagamos lo correcto, porque vayamos en ese camino. Pero a nosotros, ni para atrás ni para adelante. Ahí siempre llevando la contraria. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si es que sin el Espíritu Santo, y hoy en día que está el tema tan caliente y tan como se rechaza realmente la obra del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no podemos, no somos nada. No podemos entender la verdad, no puede haber una transformación en esta vida, no podemos ir por el camino, es que Él es el que está ahí guiándonos y transformándonos nuestro interior. Cuando nosotros realmente vaciamos ese yo y lo dejamos libre para que entre ¿quién? Es el Espíritu de Dios. Mientras lo tenemos a tope, el yo, ¿quién está reinando? Satanás. Él es el que ahora toma el lugar de Cristo. Así Y nos es. muestra toda la voluntad de Cristo y del Padre. Yo diría que es el personaje más humilde. Tiene la humildad Sí, como- como, bueno, como, no sé, como norma o como don, ¿no? Porque de Dios Padre se habla en la Escritura, de Dios Hijo también. se habla mucho. Pero del Espíritu Santo no se habla tanto. Y en cambio es el creador, es el que cambia los corazones de las personas, Bueno. el que nos lleva a Cristo, el que nos ve en nuestra condición de pecadores, nos lleva al arrepentimiento, lo hace todo. Y en cambio está en incógnito, por así decir.
Así es. Está como ahí. Muchos dicen que no existe. Sí, No, claro, pero no, hoy en día lo que... Es el trabajo sutil, quizá no es el trabajo que más se vea, Pero es el trabajo sutil y que, importante. sí, el trabajo importante que, Sí, sí, que, lo- sí. que tiene que hacer en nuestras vidas, que cambia los corazones. Sí, 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 sí. es que nada es para él, todo es para glorificar, Todo es para glorificar a Dios Padre y Dios Hijo, sí. Nada es para él, por eso digo que es el don en cuanto a la humildad es algo tremendo. Sí, 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 sí. Lo que él tiene. Así es, así es. ¿Querías comentar algo tú, Ángel? Sí, que bueno, lo que hemos dicho del negar al yo, ¿no? Que resulta que muchas veces no sabemos cómo empezar, ¿no? Que le pedimos al Señor que nos cambie, pero luego en nuestra vida diaria no sabemos exactamente cómo actuar para que esto se dé. Y Elena White nos dice que en las pequeñas cosas, que empecemos por las pequeñísimas cosas. Así es. Hay unos textos en la Conducción del Niño al respecto de los deberes del hogar que lo lees y es impresionante. Te dice que te cambia la mente, te da paz, te ayuda a tener conexión con Dios. Bueno, toda una serie de cosas. Cuando lo estás leyendo parece que, bueno, si esto es una evangelización, es una lectura de versículos, esto es orar. No, está diciendo de los deberes del hogar. O sea, que pequeñas cosas que parecen que a veces no, pero están como que estamos por encima de esas cosas, resulta que esas pequeñas cosas son las que realmente están ayudándonos a negar al yo, porque las haces para Dios, las pequeñísimas, ¿no? El saludo, la cortesía, pequeñas cosas, eso es lo que realmente estás empezando a trabajar para Dios. O sea, es nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer por voluntad, ¿no? Aparte de orar y pedírselo, actuar así. Y realmente como el Señor ha puesto esa manera de vivir por nuestro bien también. Y muchas veces esas pequeñas cosas las obviamos, las dejamos, pasamos por encima, como que nosotros no tenemos por qué hacerlas, ¿no? Sí, 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 sí. Así es, totalmente. Bueno, ya para ir terminando, porque ya es tarde, dice, un mayordomo actúa, la parte del viernes, según los principios gemelos, el deber y el amor. El deber y el amor van de la mano, juntos. Si no, uno no puede estar sin el otro. Recuerden que el deber tiene un hermano gemelo, nos dice Elena White, que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa, pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. Es una cita corta, pero muy potente. Si están juntos, los dos unidos, el amor y el deber, pueden hacer casi cualquier cosa que se proponga. Pero si en cambio van desligados el uno del otro, ¿qué pasa? No son capaces de hacer el bien. Llegarán a hacer cosas, pero no el bien, no lo que Dios quiere. El deber es el amor en acción, dice. Solo necesitamos concentrarnos en el sacrificio de Cristo para que el amor despierte nuestro deber. En cambio, dice, los principios del mundo son el odio y su melliza, la rebelión. La rebelión puede ser odio en acción. Lucifer se rebeló contra Dios, dice, y nunca dejará de hacerlo hasta que sea destruido. Él convirtió la autoridad del amor en el amor a la autoridad. Los líderes religiosos de Israel odiaban la autoridad y el poder que Jesús poseía. Aun cuando huían del templo o se apartaba de su mirada penetrante, no cambiaban de actitud. Y es que el odio, dice, el odio que es, al fin y al cabo, el carácter de Satanás. Por lo tanto, si se alberga odio en el corazón, ¿qué pasará? Rebelión. Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y todos los líderes religiosos, pues, ¿qué hacían? Odiar a Cristo. ¿Por qué lo odiaban? Porque era más santo que ellos. Porque hacía las cosas que tenía que hacer. Porque les demostraba quiénes eran realmente con el actuar. Y entonces, claro, no gustaba porque él los ponía en evidencia de que lo que estaban haciendo era mal. Y entonces también les quitaba el poder que tenían sobre la gente y todo lo que ellos querían hacer a sus anchas.
Entonces, realmente que si el amor de Dios no está en nosotros, no somos nada. Y si ese amor no nos lleva a la acción, al deber, a cumplir el cumplimiento del deber, el cumplimiento de los mandamientos, tampoco queda en nada. Entonces, debemos de tener siempre en cuenta que si no hacemos que nuestra vida vaya en consonancia con la de Dios, que nuestra vida vaya cada día en esa relación con Dios perfecta que debe de haber, tiene que ser perfecta esa relación, bueno, o intentar que sea perfecta, porque a veces no lo logramos, pero intentar siempre la perfección en esa relación con Dios y mantenernos tan y tan unidos a Él que ya no salga el bien por sí solo, sin que nosotros estemos pensando, ah, mira, voy a hacer esto, lo otro, no, si es que sea algo natural, pero solamente es mediante la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Así que vamos a terminar nuestra escuela sabática con una oración. No sé si Luis quieres terminar la oración, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Señor por esta escuela sabática que hemos tenido. Ayúdanos, Padre, a seguir tus caminos, a seguir las sendas antiguas que nos llevan a ti, a no desviarnos. Ayúdanos a practicar la oración con toda fe, con toda entrega a tu Hijo Jesús, para que tú puedas darnos tus dones y puedas hacernos crecer y transformar hasta tener el carácter que tú has planeado para nosotros. Señor, ayuda a todos los hermanos en esta tarea en la que estamos, de poder dar el mensaje al mundo, de poder perfeccionar nuestros caracteres. No nos abandones, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.